Sí, usted. 17. 17. El 17 es Dani. No está, pero que es el 17, pero sí está Melissa Vargas. Que entonces, Melissa. Sí, Hola, Meli, ¿cómo estás? Bien. bien, ¿y usted, profe? Bien, por dicha. Meli, ¿cuál es la diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo? ¿Usted me puede decir esas definiciones? Si no estoy mal, el derecho objetivo es o sea, como el derecho en sí, y el derecho subjetivo es como la facultad que tenemos nosotros como personas, o sea, que el derecho subjetivo nos da esa facultad de ejercerse. Ujú, ujú. Ok, sí, nada más preguntémosle a Carla. ¿Cómo está Carla? Sí, Vargas. profe. Cámara, porque verás que no la vemos. Y los que tienen cámara apagada, Ya por voy. favor, para que vayan conectando cámaras. Ahí, profe. Eh, Ahí sí. Carla, la compañera dice que el derecho objetivo es como el derecho en sí. ¿Qué quiso decir ella con eso? Y supongo que para Mary el derecho en sí debe ser de, como por decirlo así, lo que es válido en la ley. Lo que es válido en la Subjetivamente, lo que ley. tal vez no es, lo que no valoramos como, una cosa es lo que pensamos que es correcto y otra cosa es lo que en sí sí es correcto para todos, Eh, ¿verdad? Lo que está Eso, en la ley. y para usted, ¿qué es el derecho objetivo, Carla? Bueno, no, no para ustedes, no, ¿qué es el derecho objetivo entonces? ¿Qué es el derecho objetivo? Ujú. Sí, profe, para mí son las normas jurídicas, básicamente. Básicamente, sí. Eso es lo que básicamente es las normas jurídicas, que ahí fue donde la compañera, tal vez, Melissa, le faltó esa parte. Pero Melissa fue, sí, ¿verdad? Em, pero sí, muy bien. Este, mm, Carla, un número, por favor. Número 13, profe. El número 13. El número 13 es el número de la buena suerte o mala suerte, No sé, bueno, profe. ¿Quién ¿verdad? sabe? ¿Quién sabe? El número 13 es Ashley Rodríguez Delgadillo, pero creo que Ashley no está, ni está María Nayeli. Entonces, pasemos al 12, que es María Celeste. María Celeste. Hola, profe, dígame. Hola, hola. Nosotros por ahí, cuando estuvimos viendo como el tipo de esquemita ese, dijimos que los derechos subjetivos los dividíamos en básicamente tres, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Ajá. Absolutos, potestativos y relativos. Muy bien, muy bien. Este, número, porfa. María Celeste. Em, 10. El 10. El 10 es Michael. Michael, Sí, profe. Michael, cámara, porque no lo vemos. Profe, con eso tengo un problema ahorita, si le quedó mal, es que se me fue la computadora y tuve que conseguir un monitor porque era una computadora de escritorio y no tiene cámara. Ok, y recuerden también, bueno, lo de la cámara y para el examen si no hay cámara, no hay examen, ¿verdad? Por aquello. Michael, ¿qué eran los derechos reales? ¿Cómo los dividíamos? Mm, y no, profe, sinceramente también me quedó mal con eso, falté la semana pasada y no haber pasado la clase. Ok, entonces un número, 7. vamos a ver, el 7. El 7 es grading. Sí, señor. Grading. Ajá. ¿Cómo clasificábamos los derechos absolutos? Los derechos absolutos.
son los que son frente a todos. Creo que Ujú. teníamos... No, no son Sí, esos. sí, pero como los clasificamos en dos, ¿cuáles eran? Reales, eran reales Sí, y... no, pero para él era... Es que no recuerdo. Pleno reales. ilimitado era. No, pleno ilimitado, Mm, no. Es no, que no lo tengo claro, la verdad. Sí, sí recuerdo que era real. Me va a pasar lo mismo en la semana pasada, que solo voy a contestar la mitad de la pregunta. Bueno, no la recuerdo mitad de la bien. pregunta nuevamente, Sí, sí. ahí Eh, voy a mitad y ahí mitad. va, ahí vamos. A pura Georginela Arce, mitad. ayúdale, compañero. ¿En qué se dividen los absolutos, profe? Sí, En plenos, absolutos. perdón, en reales y de personalidad. Eso, reales y de la personalidad. Em, Guillermo, Sí, estoy. Guillermo, y entonces, ¿los reales los dividimos en qué? Los reales. Sí, señor. Eso no iba a decir las situaciones de ventaja y desventaja, pero no. No. Los reales. Los reales son los que son solo el titular, ¿verdad? Que no son. Sí son esos, ¿verdad? Mm, De- los reales son que los que se, son sin limitaciones. sin limitaciones. No. Para el. eh, de carácter patrimonial, esos sí eran los reales, ¿verdad? Mm, Tengo, no. tengo, no, Marco, tengo enredo en la cabeza de. Me dijo yo, profe Marco. correcto. Ajá, bueno, y ahí, si no estoy equivocado, los derechos reales se dividían en pleno Ajá. y, no me digan derecho limitado, era. Pleno limitado. Ujú. Eso era, perdón, profe. No, eso era lo de la Pero propiedad. el pleno de la propiedad. Ajá. Y los limitados, Nayeli. ¿Cuáles eran? Voy, profe, Fernández. porque yo creo que yo sin querer puse la mano para arriba. Espere, para ver, ok. Am, Santísima. Espere, porque yo me acuerdo que en el Excel estaban los dos así. Está derecho pleno, derecho limitado. Ay, profesor, espere si yo me acuerdo. Am, Vieras que me superboqué. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ajá. Los derechos reales se Ajá, dividen en plenos y limitados. ¿Los ajá. limitados cuáles eran? Ok, los limitados, si no me equivoco, eran los de que... Es que me acuerdo de las otras partes y no me acuerdo del antes, espérate. Ah, Estaban los que eran de garantía, si no me equivoco. Ujú. Y... Espere. Ay, no me acuerdo de los otros, profesor. Garantía y... Se me super olvidó. Y dijimos que eran en cosa ajena, ¿verdad? Ajá, eso, sí, ya. Me acordaba de todo lo demás, pero no de eso. Ok, la mitad igual que Sí. Grading. Profe, ¿puedo Este, tratar de ganarme la otra mitad que perdí en la primera pregunta? no, sino que, ¿Por sino que, qué? no, así no, aquí nos quedamos toda la noche igual haciendo preguntas, dijo. David Bueno, Ra, está Don bien. David, ¿cómo estás? Bien, Dios, profe. Ok, ¿cuáles eran entonces los en cosa ajena? En cosa ajena. ¿Mm? Ay, puña. No, ese no. Eh, eran los que tenían que ver algo como con, creo que lo estuvimos viendo en la clase anterior con el tema del usufructo. Uno, ¿qué más? Derecho de usufructo. Puña.
El otro era, creo que estuvimos viendo también el tema de la servidumbre 2. y la prenda hipotecaria. No, bueno, esos son de garantía, ¿verdad? La prenda y la hipoteca. Ahí más que la prenda y la hipoteca era, tal vez preguntémosle a Sofía Vindas, que es la que me falta. Coño, hoy barrio, profe, El, con todos. el uso de habitación que va Muy bien, relacionado Sofía, el uso de con el habitación. sujeto. El uso de habitación le faltó a Rueda, ¿verdad? Eso era. Profe, ¿yo tuve algo o me fui en blanco con la respuesta? Imagínense, blanco, blanco, escuchemos a los compañeros, ¿verdad? Un ratito. A Ya vamos a Marco y exponer, profe. Ok, sí, voy a adelante. compartir pantalla. Bueno, me avisan cuando la ven, por favor. Ya ahí se ve, compañera. Listo, ¿verdad? Listo. Ok, inicio yo. Buenas noches, profesor y compañeros. A nosotros, a Nayeli y a mi persona, nos toca el tema de situaciones de desventaja en derecho privado. A continuación, veremos cómo cómo en el derecho privado las relaciones jurídicas deben basarse en el equilibrio y la justicia entre las partes. Sin embargo, muchas veces una de ellas se encuentra en situación de desventaja, ya sea por razones económicas, por razones sociales o informativas, lo que puede generar abusos o condiciones injustas. ¿Qué son estas situaciones de desventaja en derecho privado? Estas, bueno, se refieren a aquellos escenarios en que una de las partes en una relación jurídica o contractual o incluso fuera del contrato, en obligaciones legales, tiene menor capacidad de negociación, menor información, menor poder económico, emocional o social que la otra parte. Esa desigualdad puede derivarse de diferencias por ejemplo, en conocimiento, acceso a recursos, capacidad técnica, vulnerabilidad, como lo es la edad, la salud, situación económica, dependencia, entre otras. Debido a esto, el derecho privado lo que busca es mecanismos para equilibrar estas desigualdades, para evitar abusos, ¿verdad? Para hacer que los contratos y obligaciones sean justos, proporcionales, que sean de forma transparente y también susceptibles de revisión judicial. Si la desventaja ha llevado a un resultado gravemente inequitativo. Ahora les voy a Nada más hablar para ir conversando esto que dice el compañero, vea que él habla de que de cierta forma los contratos tienen que existir una equidad, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, no sé si el otro cuatri me los topo en privado 2 o si me van a asignar ese curso. Ahí vamos a ver que, por ejemplo, que los contratos, si, por ejemplo, si hay una desproporción muy grande entre las partes o hay lo que llaman unas cláusulas abusivas,
los contratos podrían quedar sin efecto, ¿verdad? Entonces, esas cláusulas abusivas que se interponen en los contratos, una vez valoradas por el juez, podría determinar la nulidad de dicha cláusula, ¿verdad? Eso de conformidad, por ejemplo, hay un artículo del 1023 del Código Civil que así lo establece, ¿verdad? Dice, a solicitud de parte, es decir, que las partes quieren que solicitarlo, los tribunales declararán la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas contractuales, ¿verdad? Y por ejemplo, y vienen ahí una serie de incisos 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 incisos de cláusulas abusivas, ¿verdad? Por ejemplo, dice las que de conformidad con las cuales el vendedor se reserva el derecho de modificar unilateralmente el contrato. Por ejemplo, eso es una cláusula abusiva, ¿verdad? O sea, si yo como vendedor, yo puedo cambiar el contrato sin tener que preguntarle al comprador, y sin tener ninguna injerencia del comprador, es una cláusula abusiva, ¿verdad? Entonces, por supuesto que en esos casos, a solicitud de parte, los tribunales podrían declarar la nulidad, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de esa situación, ¿verdad? O, por ejemplo, dice, la fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si acepta o no la oferta de compra hecha por el consumidor. Entonces, todo ese tipo de cláusulas así, y ahí pueden ustedes leerlas, hacen que el contrato sea desproporcional y abusivo y por ende se declare la nulidad de dicha cláusula. Sí, David. Profe, algunas de las cosas que uno ha escuchado, y no sé si cabe aquí, por eso la pregunta, cuando está de por medio, digamos, intereses económicos o patrimoniales, Ujú. y he escuchado, digamos, en algunos casos que alegan que la mamá, el señor o la señora no están en la capacidad, digamos, para cuando firmó esas cosas. ¿Cabe aquí dentro de esto que estamos viendo? No precisamente cabe dentro de la parte de desproporción. Cabe en el caso de una nulidad por falta de un elemento esencial que es la capacidad de actuar que está en el Ok. artículo 627, inciso A, ¿verdad? El artículo 627, inciso A del Código Civil dice lo siguiente, para que lo tengan por ahí. Dice, eh, para la validez de las obligaciones es esencialmente indispensable capacidad de parte de quien se obliga, ¿verdad? Y dice el 835, si mal no me equivoco, inciso 3, que, por ejemplo, el 835 dice que hay nulidad, dice, absoluta de los actos o contratos cuando se celebren por personas absolutamente incapaces. Entonces, si usted concuerda el 627, inciso A, con el 835, inciso 3 del Código Civil, ese contrato que usted acaba de exponer es un contrato nulo. Para que más o menos vayamos entendiendo. Aquí es cuando hay un abuso, por ejemplo. ¿Qué sería un abuso? Un abuso sería que yo le ponga un precio ruinoso a un bien, un contrato. Entonces, que existe una desproporción entre el precio que están dando en el bien y el precio real del bien. Ahí podría ser un abuso. Y usted me dice, ¿por qué alguien haría eso? Bueno, alguien lo puede hacer por un estado de necesidad o por un estado de peligro, Ujú. ¿verdad? Entonces, en esos casos, qué sé O yo, coaccionado. o coaccionado. Entonces, en esos casos, ahí sí hay una desproporción muy grande. Y como existe esa desproporción, entonces ahí podría declararse precisamente Ok. esa desventaja y a raíz de esa desproporción se podría solicitar la nulidad del contrato. Ujú. Ok, gracias. Ok, con gusto. Adelante. Listo. Bueno, ahora les voy a hablar de estos mecanismos. Estos mecanismos incluyen normas imperativas de protección, por ejemplo, derechos del consumidor, de familia, deberes de información de buena fe, límites a cláusulas abusivas, cargas de prueba reforzadas, ¿qué más? Facultades para rescisión. Entonces, en derecho privado, no todas las partes se encuentran en igualdad. Por ejemplo, un trabajador, voy a dar unos ejemplos, un trabajador
frente a un empleador con mayor poder económico. Vieras que esto se da mucho en la empresa en la que yo trabajo con un compañero. Lo tienen, pero vieras, lo tienen como acosado. Un ejemplo, de ahí él no puede competir con los patrones, ¿verdad? El mínimo rayoncito, un carro, por ejemplo, ya se lo están cobrando y usted sabe ese tipo de situaciones, ¿verdad? Otro ejemplo es un consumidor frente a una empresa con recursos muy altos. También veo un caso similar. Un día estaba en Walmart y una señora la detuvieron en la entrada y el oficial de seguridad le dijo que se estaba llevando unos labiales que él la vio y le hicieron sacar todas sus pertenencias del bolso y al final no tenía nada, ¿verdad? Entonces es complicado porque imagínese, esta señora competir o enfrentarse a uno de los grandes, ¿verdad? Tal vez no tiene los recursos y todo eso, ¿me entiende? Este, Todas estas diferencias crean situaciones de desventaja, ¿verdad? En otras palabras, los mecanismos legales lo que buscan es proteger al más débil para así garantizar la justicia y la equidad. En estos mecanismos, los principios transversales son, por ejemplo, el de la buena fe, donde ya todos sabemos, donde las partes tienen que actuar de forma honesta y leal. También está la equidad, donde se ajusta la aplicación de la ley para no favorecer injustamente a la parte más fuerte. Ahora pasamos a la autonomía privada. Tal vez antes de que pase el compañero ahí, un momentito, si quieres, hacia atrás, la diapositiva. Vea que el compañero habla de normas imperativas. Las normas imperativas son normas de cumplimiento obligatorio. Es decir, que aunque nosotros renunciemos a ellas, de forma expresa, por ley, esas renuncias se tienen por no puestas, ¿verdad? Y usted me dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, les puedo dar el típico ejemplo, ahora que el compañero dio el caso de la parte laboral. La renuncia, por ejemplo, a lo que son las prestaciones laborales. Entonces, la renuncia a las prestaciones laborales, no son válidas, ¿verdad? Esas renuncias se tienen por no puestas. Entonces, por ejemplo, si yo contrato a Marco y lo voy a despedir y yo le digo, Marco, mira, a usted le toca de prestaciones laborales, de auxilio de cesantía, vacaciones, aguinaldo, 3 millones. Pero hagamos una cosa, yo le doy a usted, si usted me firma aquí este documento donde usted renuncia a sus derechos, yo le doy a usted 1,5 millones de colones. Y lo dejamos así. Y Marco dice, sí, está bien, yo renuncio. Marco renuncia, me firma donde dice que él renuncia a sus derechos, digamos, de aguinaldo, prestaciones, y acepta los 1,5 millones como compensación. Y resulta que a los 2 meses Marco dice, pucha, no encuentro trabajo, ya se me gastó 1,5 millones, que cómo renunciar al resto de plata. No, 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 la verdad es que yo voy a hablar con un abogado a ver qué me dice. Y entonces el abogado, ¿qué le va a decir? Que tiene derecho a interponer el proceso laboral para cobrar los demás prestaciones laborales que no cobró, porque son derechos irrenunciables. Eso se le llama normas imperativas, es decir, que son de carácter obligatorio, ¿verdad? No los podemos, por ejemplo, no podemos obviarlas. Por ejemplo, en el caso de la garantía en la Ley de Protección al Consumidor, que los compañeros lo citan por acá. O sea, la garantía, el hecho de que nosotros nunca hablemos de garantía cuando compro un teléfono, por ejemplo, no significa que si me falló a los 22 días, no puedo ir a presentar el reclamo, porque a mí nunca me dijeron nada de garantía, ni yo tampoco pedí garantía. No, es que la misma ley de protección al consumidor establece una garantía mínima para cierto tipo de productos, ¿verdad? Entonces, mínima, puede ser más, no hay problema, pero mínimo tanto, 3 meses, si mal no me equivoco, es para efectos de electrodomésticos que establece mínimo la ley, ¿verdad? De protección al consumidor. Eso es, por ejemplo, un mecanismo de equilibrio, como dice el compañero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca? Tratar de equilibrar un poco ahí
ese desequilibrio que existe. ¿Qué otras formas? Bueno, el compañero hablaba de principios, claro. Los principios muchas veces buscan equilibrar esa parte legal. El compañero decía es que los patronos andan a 6 al empleado, a mi compañero de trabajo. Bueno, el derecho laboral precisamente, como sabe que el patrono tiene más fuerza que en cierta forma que el empleado, entonces establece un principio, por ejemplo, de indubio pro operario. ¿Verdad? Ustedes lo han escuchado. Entonces, ¿qué significa ese indubio pro operario? Indubio pro operario es que en caso de duda, la duda va a favorecer al trabajador. Entonces, por ejemplo, si hay duda en que si me pagaron el aguinaldo, no me lo pagaron, la ley va a interpretar que no lo pagó. O sea, que no le pagaron el aguinaldo a usted. ¿Verdad? Eso es un indubio pro operario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra forma? Bueno, que la ley, cuando para ciertos casos al patrono le pide 3 testigos, resulta que al trabajador le pide 1, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, pero eso no es contrario al principio de igualdad, que está en el artículo 33 de la Constitución Política, que antes mencionó también el compañero. Equidad. Bueno, sí, podríamos decir, pero la sala ha dicho que precisamente para tratar de lograr a este equilibrio legal que menciona Marco, usted puede desequilibrar las cosas. O sea, usted puede desequilibrar para lograr ese equilibrio. Parece como contradictorio, ¿verdad? Pero tiene su lógica, ¿verdad? Entonces, la sala dice, ok, como hay un desequilibrio, vamos a permitir otro desequilibrio para equiparar las cosas. ¿Verdad? Entonces, por eso es que existen los indubios, ¿verdad? Indubio pro operario, indubio pro reo, la presunción de inocencia que se da en derecho penal, ¿verdad? De que se supone que la fiscalía, tiene más poder, es más omnipotente porque tiene a su disposición el OIJ, tiene a su disposición todo lo que es la fiscalía, y demás, ¿verdad? La policía, la fuerza pública, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se establece? Ok, hagamos un indubio pro reo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces a usted lo tienen que condenar por certeza, no por duda. Porque usted, sí, está usted y su abogado, ¿verdad? Cuando mucho, su defensor. Entonces le dice, ok, a usted no lo va a condenar por duda. Si hay duda, lo soltamos, ¿verdad? Pero si hay certeza, lo condenamos. Entonces, esos desequilibrios precisamente buscan este equilibrio que establece el compañero. Guillermo. Profe, y en la elaboración de un contrato no se puede usar la cláusula abusiva. O sea, por decirte que yo hago un contrato con David y yo un contrato muy largo voy a meter una cláusula abusiva ahí de camino por si no me sirve, que el contrato no sea válido después. O sea, uno mismo poner la cláusula y uno mismo decir, no, ese contrato no es válido porque aquí hay una cláusula abusiva contra David y Usted tiene que reclamar esa cláusula abusiva, ¿verdad? O sea, usted tiene que solicitar. Ahora bien, los límites a las cláusulas de abusivas, voy a poner un límite, por ejemplo, un ejemplo. La ley de usura, ¿verdad? Ustedes me imagino que saben que la ley de usura es el límite a los intereses, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted pone unos intereses en un pagaré muy altos, precisamente esa cláusula donde usted dice que va a cobrar, no sé, un 5% mensual de intereses, esa cláusula es abusiva, ¿verdad? Entonces, hay una ley, ¿verdad?, que pone un límite a esa cláusula abusiva porque considera que hay usura, ¿verdad? O sea, que hay usura en ese cobro de intereses. Entonces, por eso, dice, ok, no, usted puede, máximo creo que anda como un 39, por ahí por ciento, ¿verdad? 37, 39% de intereses, que se pueden cobrar máximos anuales. Entonces, si usted tira, digamos, multiplica, no sé, 4% por 12 meses, eso da 48, ya se pasó, ¿verdad? Entonces ya eso es abuso, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. David. Tal vez, si activa el micrófono, porque todavía no he podido aprender así a leer labios, todavía no. Qué barbaridad. Y lo borré. Bueno, yo lo tenía aquí apuntado, pero bueno, son unas dudas que he encontrado, digamos, en materia de derecho, que es una frase muy utilizada. Y ya la borré, la tenía apuntada, pero ante confesión de parte, Relevo de de prueba. prueba. Ajá. ¿Me explica? Sí. con control Z ya.
A confesión de parte, relevo de prueba. Esa era una. Y la otra, para que no se me olvide, ¿por qué cuando a un trabajador le abren un procedimiento ordinario disciplinario, es el trabajador el que debe demostrar que es inocente, siendo que, desde como yo lo veo, es el patrono el que debe de demostrar que cometió una falta? Sí, vamos a ver. Primero, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué significa eso? Confesión de parte es que usted mismo está aceptando el hecho. Entonces, si usted mismo está aceptando el hecho, ¿para qué voy a aportar prueba? Si usted que es el autor del delito o el ilícito está aceptando los cargos. O sea, ¿Verdad? solo Entonces, por aplica al eso es, indicado, digamos. sí, entonces por eso dice, a confesión de parte, confesión de parte es la parte imputada. ¿Verdad? Ok, Entonces, cuando usted escuche, es que ya vamos a prueba, confesión de parte, es la parte imputada. Ok, ¿Verdad? Por entonces ahí, ejemplo, ya entendí. que es distinto cuando dicen, bueno, es que apostamos como testigos, ¿verdad? Porque testigos no es la persona, digamos, que está imputada, es un tercero. Entonces, Es esa un es la tercero. diferencia, ¿verdad? Entre la Ok. parte y el testigo, para que ustedes vean. Entonces, cuando dicen, bueno, es que apostamos, prueba testimonial, prueba Documental. confesional, ¿verdad? Prueba confesional, por ejemplo, confesional, ¿quién va a confesar? De ahí, la parte, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre declaración de parte y testimonio, ¿verdad? El testimonio es un tercero, ¿ok? Y en materia sancionadora, ahora bien, la parte, usted puede establecer un proceso sancionador, pero la sala constitucional ha establecido también que en procesos sancionadores, usted tiene que, primero que nada, pasar el examen, ¿verdad? Pasar un examen, y es un examen desde el punto de vista de que no es solo realizar el descargo, o sea, el descargo es decir, ok, es que usted llegó tarde, sí, pero también justifique por qué yo, o sea, deme la prueba de que yo llegué tarde. Entonces, una vez que usted tiene la prueba, y eso es, y creo que los compañeros precisamente van a hablar de eso, de la carga de la prueba, ¿verdad? No sé, Marco, me parece, Sí, que ustedes señor, van a sí, hablarnos un señor, poco de eso, ¿verdad? sí, Entonces, señor. la carga de la prueba ahí se revierte. Entonces, porque en primera instancia, la carga de la prueba la tiene quien tenga una pretensión. Entonces, quien tenga la pretensión es el que va a sancionar o el que va a interponer la demanda. O sea, usted no puede ir a los tribunales a poner una demanda si no tiene prueba, ¿verdad? Pero una vez que usted presenta la demanda y presenta la prueba, esa carga de la prueba se revierte para la otra Ok, parte. Entonces, la otra ok. parte ahora tiene que demostrar que eso que usted aportó no es cierto, ¿verdad? Entonces, ese es el relevo de prueba y la carga de la prueba. Pero en esos casos que usted plantea, el patrono en primera instancia aporta su prueba y si es una prueba contundente, entonces ahora sí, le toca al trabajador demostrar que esa prueba es falsa, ¿verdad? Esa es la carga de la prueba que ahorita los compañeros nos van a hablar. Gracias. ¿Ok? Con gusto. Adelante, Marco. Listo. Bueno, con respecto a la autonomía privada, este principio de autonomía privada reconoce que las personas pueden configurar sus relaciones jurídicas mediante actos y negocios, por ejemplo, lo que son contratos, estipulaciones, siempre y cuando no contravengan la ley, muy importante, ¿verdad? El orden público o la moral. Pero esa autonomía no es absoluta. Tiene también límites, cargas o restricciones que impiden abusos o equilibrios lesivos. En otras palabras, para explicarlo un poco mejor, es como la libertad que tienen las personas para regular sus propios intereses mediante contratos jurídicos. Por ejemplo, la autonomía privada no permite pactar condiciones que dejen totalmente indefensa a una parte, digamos, ni que violen deberes legales dominantes. En situaciones de desventaja real, el derecho puede imponer control, como por ejemplo la exigencia de buenas prácticas, transparencia, deber de información, para proteger a la parte más débil. Un ejemplo de esto es de una persona con discapacidad frente a terceros, por ejemplo. Otro
que le puedo mencionar, de ahí, contratos de arrendamiento, donde en digamos, quieren poner como un precio, digamos, incorrecto, ¿verdad? A la hora o un contrato de condiciones laborales, como cuando de ahí a uno lo contratan para ser, ¿qué le digo yo? Oficinista, digamos, en una oficina, y lo pongan a lavar carros, un ejemplo. Sí, ese Tal es vez ahí otro. para dar esa parte, el compañero plantea límites y esos límites, por ejemplo, uno los puede ver, sí, en el contrato, en los contratos de arrendamiento, pero más que en los contratos de arrendamiento, yo le diría a usted que los vemos, sí, si bien es cierto ahí, los vemos puestos de manifiesto con la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. ¿Por qué? Porque esa ley viene a poner precisamente límites. O sea, digamos, yo puedo tener un contrato y hacer un contrato de arrendamiento, pero existe una ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, perdón, que viene a darnos como ciertas pautas, ¿verdad? Entonces es bueno que cuando, antes de hacer un contrato de arrendamiento, uno también estudie la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos para que vea qué dice la ley al respecto, ¿verdad? Establece ciertos plazos para efectos, por ejemplo, de realizar contratos, plazos para, por ejemplo, rescindir contratos, plazos para de tolerancia, por ejemplo, si usted va a pagar tarde el contrato, digamos, si tenía que pagar los primero, por ejemplo, cuántos días de tolerancia dice la ley que pueden existir y ya después de ahí se puede presentar un proceso. O sea, hay un montón de cosas que la ley de arrendamientos lo establece, ¿verdad? Y es precisamente esos límites a la autonomía privada. ¿Qué otros límites? El compañero habla de los contratos laborales. Sí, porque recordemos que existe un salario mínimo, ¿verdad? Entonces, al final, y existe el pago de horas extras, por ejemplo, y el pago de jornada doble, ¿verdad? Entonces, igual, entonces, todo eso significa que, aunque yo quiera hacer un contrato y diga que le voy a pagar a usted, no sé, a 1.000 colones la hora, por ejemplo, la ley dice que no, que el salario mínimo, por ejemplo, o que la hora mínima para ese tipo de trabajo es 1.600, por ejemplo, que ese es el mínimo que en este momento anda más o menos la hora de un peón agrícola, aproximadamente. Entonces, aunque si yo digo que le pago 1.000, la ley dice, no, es que usted no puede pagar 1.000, son 1.600, aunque en el contrato las partes digan que por necesidad pactaron 1.000, si él después va y me presenta un proceso laboral, él va a tener razón. ¿Por qué? Porque entonces la ley va a decir, no, es que esos 1.000, aunque usted lo haya pactado, no sirve de nada, porque el mínimo es 1.600, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, ok, es que lo puse a trabajar 12 horas y le pagué a 1.000 pesos la hora, entonces la ley va a decir, no, es que aparte usted tenía que haberle pagado 8 horas a 1.600 y las otras 4 tenía que habérselas pagado a tiempo y medio. Entonces, tiempo y medio sería 1.600, la mitad serían 800, 1.600 más 800, 2.400. Entonces, 4 horas a 2.400. Entonces, 2.400 por 4, 9.600 pesos esas 4 horas, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que saber, ¿verdad? Esos son esos límites a ese principio de autonomía privada que el compañero nos está estableciendo. ¿Ok? Adelante. Sí, bueno, en cuanto a la carga negocial, una carga negocial es aquella que la ley exige como requisito para que un contrato tenga eficacia frente a terceros o que asegure que la parte débil entienda lo que está firmando en ese momento. O sea, para que sea justo y transparente. Bueno, esto incluye, por ejemplo, la necesidad de formalidades legales. Si un contrato exige escritura pública, registro, etcétera, la omisión puede impedir que tenga efectos completos frente a terceros. También el deber de información clara es otro punto, ¿verdad? Cuando una de las partes tiene conocimiento técnico, debe informar claramente a la otra
a la otra parte los riesgos, las condiciones y lo que es las exclusiones. En contrato de seguros, por ejemplo, el asegurador debe establecer, por ejemplo, la póliza, las condiciones y obligaciones del tomador, el procedimiento para reclamar también, por ejemplo, la indemnización, entre otros. También este otro punto es la transparencia, cláusulas que pueden parecer oscuras para quien no tenga experiencia, deben ser bien explicadas. También el control legal de cláusulas abusivas. El ordenamiento puede declarar nula o dar facultad de rescisión si hay cláusulas que exploten desventaja. Por otra parte, el contrato de seguros en Costa Rica. El contrato de seguro en Costa Rica, está regulado principalmente por la ley reguladora del mercado de seguros y también por la ley reguladora del contrato de seguros, o sea, del mercado y del contrato de seguros. En dicho contrato, el asegurador se obliga contra el pago de una prima a indemnizar o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento riesgoso acordado. Respecto a los deberes del tomador y asegurado, el tomador del seguro y la persona asegurada tienen deberes, ambos. Por ejemplo, debe informar todos los hechos que pueda afectar la valoración del riesgo. Si el tomador no declara circunstancias, esto es súper importante, si no declara circunstancias relevantes para la evaluación del riesgo, el asegurador puede, puede rescindir el contrato o reducir indemnización proporcionalmente. En caso de, por ejemplo, déjame un toque que voy a poner a cargar la cuenta. Tal vez ahí, para ir, la diapositiva anterior, el compañero hablaba de la carga negocial. Entonces, para entender esa parte de la carga negocial, el ejemplo más fácil, digo yo, de explicar es el de seguros. ¿Y por qué eso? Dicen ustedes. Bueno, una carga negocial es cuando en un negocio alguna de las partes se obliga a hacer algo para que ese negocio eh, surta efectos, ¿verdad? Para que ese contrato, para no decir negocio, pues no sea tan raro. Entonces, para que ese contrato surta efectos. Entonces, por ejemplo, eh, hay que analizar si es abusiva, ¿verdad? Las cláusulas. Pero, por ejemplo, en un contrato de seguros, que se ha dicho que eso no es abusivo, la aseguradora le impone al asegurado que en el momento en que se dé el siniestro, tiene que avisar a ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes cuando ven los accidentes de tránsito, los vehículos que tienen seguro tienen que de una vez llamar al tránsito y llamar a la aseguradora. Y va a ir un funcionario de la aseguradora, se va a hacer presente y va a hacer sus respectivos análisis para determinar si realmente procede o no procede la indemnización, digamos así, por el daño sufrido al vehículo. Entonces, eso es una carga. ¿Carga por qué? Porque ¿qué pasa si yo no llamo a la aseguradora? Y lamentablemente pierdo el derecho a cobrar el seguro, ¿verdad? Entonces, por eso es que le dice, ok, usted no puede tocar el carro, tiene que llamar al tránsito y tiene que llamar a la aseguradora y esperarse ahí hasta que lleguen, ¿verdad? Porque si usted corre el carro, ya la aseguradora no se hace responsable. Le va a decir, no, es que entonces yo no sé qué fue lo que pasó, si usted andaba bebido o andaba bajo los efectos del licor y entonces por esa situación nosotros no cubrimos, por eso es ese seguro. Profe, sino cuando hay mora también, que ya le iba a hablar de eso. Por supuesto, o cuando está morosidad, ¿verdad? O cuando está morosidad. Entonces muchas veces usted se pasó un día, no,
¿verdad? Entonces Sí, ya sí, sí, no lo ya. cubre el seguro, ¿verdad? Ellos siempre están buscando cómo quitarse el tiro. De ahí es Y que siempre, si siempre. ustedes fueran abogados de links, por ejemplo, de ahí va a ser, o sea, es que cada uno tiene que ver el papel, ¿verdad? O sea, de ahí cada uno va a tener que ver el papel que le corresponda, ¿verdad? Porque es cierto. O sea, digamos, de ahí, en ese momento usted va a velar por los intereses de quién. Cuando somos abogados, nosotros velamos por los intereses de quien nos contrata, así de sencillo, ¿verdad? Aunque suene así como abogado del diablo, ¿verdad? Pero pues, así es, ¿verdad? Así es, o sea, uno está por el que le pagó. Eh, entonces, de ahí, la otra persona que se busque su abogado también, ¿verdad? Entonces, también por lo mismo. Este, Igual pasa con la caja, con Establecimiento de Seguro Social, ¿o no? ¿Qué pasa si usted está atrasado con la caja y va al hospital? Dis, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Entonces, por supuesto que lo que hay que tener es cumplir con esas cargas. ¿Cuáles son las cargas negociables? Estar al día, por ejemplo, ¿verdad? Y establecer las pautas que indican el contrato. Si se considera que hay una cláusula abusiva, pues ahí es donde nosotros tendríamos que alegar la nulidad del contrato como tal. Guillermo, O sea, una cláusula también, porque si el accidentado quedó inconsciente, tuvieron que mover el carro y todo, o ya ahí no aplica. perdón, no entendí Digamos bien. que del ejemplo que puso de Linz, que no se puede Ujú, mover el carro ni nada, ujú, pero digamos que uno tiene un choque, realmente quedó inconsciente, se llevó la ambulancia y movieron el vehículo, ujú. que no es Sí, parte uno o ahí verlo. podríamos, o sea, ahí podríamos hablar de las excepciones, ¿verdad? Digamos que establece la ley. Muchas veces establecen, dicen también que nadie está obligado al imposible. De ahí, si usted llegó y quedó medio muerto ahí, de, ¿cómo iba a llamarse a la aseguradora, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, obviamente en primera instancia hay valores que establece la Constitución política que tienen grados de jerarquía. Por ejemplo, la vida tiene más jerarquía que el patrimonio. Entonces, por esa situación, de ahí, si está en peligro su vida, entonces ahí vale más su vida que eso. Entonces, de ahí usted no va a estar viendo a ver que si corrieron el carro o que si Amalín, si está medio muerto, ¿verdad? O sea, entonces, de ahí, por supuesto que eso serían las excepciones que la ley establece por la jerarquía de los valores que establece nuestra legislación. ¿Verdad? Que establece que la vida es superior al patrimonio, ¿verdad? Por eso es que hay gente que ha ido a la cárcel porque se mete a alguien a robar, ¿verdad? Y casos de casos aquí en San Carlos, donde gente le dice, mira, si usted se vuelve a meter aquí a robarme una gallina o un chancho, lo que sea, le disparo, ¿verdad? Y se mete el chavalo, ¿verdad? Siempre, y bueno, y aquí ha pasado casos donde el chavalo, aquí, dos casos, donde un chavalo iba con el chancho ahí y otro que iba con la gallina, ¿verdad? Y el chavalo de la finca llegó, lo agarró, pum, le disparó, lo mató, y ahí están en la cárcel, los dos, ¿verdad? Y usted dice, pero se estaba, es que, ¿cuál es mi defensa? Es que se metieron a robar y están robando la gallina o el chancho. De ahí, no, ¿verdad? Entonces, es precisamente por eso, porque el valor vida es mucho más que el chancho, que la gallina o que lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, que ustedes después en penal van a ver, ¿verdad? Que es donde entra ahí ese juego de valores, ¿verdad? Que es más importante. Ahora bien, si ya el ladrón se mete a la casa y usted está de noche, está con su familia y es oscuro y usted no sabe si él trae un arma o no trae un arma, usted no va a esperar hasta que él saque el arma también y, y para usted pues, sacar el arma suya. Entonces ahí entra lo que son las legítimas defensas y un montón de cosas, ¿verdad? Que después ustedes van a ver con más lujo de detalle. Pero si realmente la persona, hay que analizar caso por caso, es que no puede ser así como una ley, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, es que esto se hace así. No, es que hay que analizar caso por caso, ¿verdad? Cómo se dieron los hechos para poder determinar si estamos ante una causa de justificación. ¿Qué más, compañero? Sí, ese era el caso que yo le tenía, profe, como el de un choque. Por ejemplo, sí, en caso de un choque, si está cubierto, ¿verdad? El asegurador se sabe, debe evaluar el accidente, pagar la indemnización correspondiente dentro de los términos de la póliza. Si hay mora en el pago, que era lo que le decía,
En el pago de la prima, el asegurador puede terminar el contrato o mantenerlo según lo pactado, pero con efectos sobre esta cobertura. También es obligación del asegurador incluir en la póliza cláusulas claras sobre instancias de resolución de controversias. Las situaciones de desventaja en este caso son de la desigualdad de información. Obviamente la aseguradora tiene mucho conocimiento, perdón, sobre riesgos y condiciones. Por otra parte, el asegurado puede no entender completamente las exclusiones, límites y cobertura. Otro punto es la desigualdad negociadora, que en esta el asegurado acepta las condiciones de la aseguradora y está y el riesgo de abuso, cobros indebidos en esta otra. Pasando a la carga de publicidad registral. Ajá, ahí mismo, compañera. Esta es la obligación de inscribir ciertos actos jurídicos, como por ejemplo hipotecas, contratos, propiedad, y su función de la función de esta es informar a terceros sobre la existencia y condiciones del derecho para que no haya abusos. Entre los abusos que previene un ejemplo de esto es, por ejemplo, que alguien pretenda adjudicarse como propietario de un inmueble ya inscrito a nombre de otra persona, por ejemplo. Otro por ahí, que un bien se venda varias veces de manera fraudulenta a distintos compradores. Otro más, que se oculten gravámenes como hipotecas o embargos a futuros adquirientes. La publicidad registral garantiza seguridad jurídica, pues cualquier persona puede verificar en el registro cuál es la situación jurídica actual de un bien antes de realizar un contrato. Ahí es importante esta parte de la carga registral que comenta el compañero, de que para nosotros como notarios nos brinda seguridad jurídica, ¿verdad? Desde el punto de vista que a veces usted hace un estudio del vehículo, por ejemplo, un traspaso de un carro, y ahí usted ve si tiene una prenda. Ahí usted ve, por ejemplo, si el vehículo en algún momento tiene alguna anotación, por ejemplo, que algún embargo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, para eso es que nos sirve esa publicidad registral, ¿verdad? Para determinar si el vehículo es de Michael, ¿verdad? O es que ya Michael no es el dueño, por ejemplo, y se lo traspasó a Grayling, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cositas que cada vez nos sirven más y nosotros cada vez, como hay cada vez más estafas y más cosas, andamos siempre detrás de ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, viendo a ver cómo cerciorarnos de que eso que vamos a hacer, de que ese acto sea válido, ¿verdad? Sea válido, sea correcto. Por ejemplo, el sábado hice un traspaso a una alumna, ¿verdad? Y entonces, estaba el viernes que estaba redactando le digo yo, mira, es que el carro está a nombre de tal persona. Y me dice ella, ay, pero qué raro, me dice, pero es que el que lo vende es un muchacho. Y entonces le digo yo, bueno, y pregúntele si tiene el poder, ¿verdad? Entonces ella me dice, sí, sí, voy a preguntarle. En efecto, el muchacho tenía el poder. Entonces le digo yo, pregúntele si el poder está dado en papel de seguridad, ¿verdad? Entonces, de verdad, entonces ya ella me manda toma una foto y me manda el poder. Y estaba en papel de seguridad. El papel de seguridad es el que usamos nosotros los notarios, un papel especial, ¿verdad? Que tiene un código de barras y tiene precisamente un código de lectura también especial y un consecutivo, ¿verdad? Que lleva la dirección de notariado. Entonces, con ese papel de seguridad en el poder decía que yo, Judanita tal, le otorga poder a tal persona
para vender, prendar el carro, digamos, marca tal, tal y tal, placas tales, ¿verdad? Para sí o para un tercero. Y dice que el poder, por ejemplo, está dado en el protocolo del notario número 25 en el folio 301, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Bueno, entonces, por ejemplo, uno se va al archivo nacional, verifica el protocolo, si ya lo entregó el notario más fácil, y en efecto, por ejemplo, en ese caso ya había entregado el protocolo. Entonces, yo voy, consulto el protocolo del notario, de la notaria en este caso, el protocolo 25, me fijo en el folio 31 y en efecto, ahí está el poder, ¿verdad? Entonces, ¿eso que le brinda a uno? Seguridad jurídica. ¿De que qué? De que en efecto ese poder que el muchacho andaba fue otorgado ante un notario que está dando fe que la muchacha dueña del vehículo de forma registral se sentó o compareció frente a ella, estampó su firma y le dio ese poder al tercero para poder vender ese carro. Eso es publicidad registral. ¿Ok? Adelante, compañero. Sí, Profe, una preguntilla ahora ahí nada más con respecto a eso que usted acaba de explicar. Ujú, ¿Qué seguridad jurídica le da al dueño del vehículo registral ujú, un poder a un tercero si ese ujú. tercero tiene un accidente con ese vehículo? Ese es el problema. Por eso es que esos poderes normalmente se hacen por un lapso de tiempo limitado. Máximo, uno recomienda máximo 3 meses. Y ahí en el poder se indica que el poder libera total de responsabilidad al dueño registral de procesos penales y civiles. Pero lamentablemente, aunque usted diga eso en el poder, existen normas imperativas de carácter obligatorio que establecen que el dueño registral es solidariamente responsable por los daños Responsable. causados. ¿Verdad? Es decir, desde el punto de vista penal, no. Desde el punto de vista penal, es el conductor y listo. Pero desde el punto de vista civil, sí. ¿Verdad? Aunque usted lo diga. Entonces, por eso esos poderes son delicados, ¿verdad? Son delicados y normalmente uno recomienda no hacerlos por lapsos de tiempo muy largos, ¿verdad? Así como, o menos abiertos. Sino normalmente usted establece lapsos de tiempo de 3 meses máximo, ¿verdad? ¿Para qué? Y precisamente curándose en salud, ¿verdad? De que ese vehículo va a ser traspasado y que usted no se va a dejar ese carro ahí 2 años, 3 años, con la posibilidad que podría existir, como usted lo dice, David, de que en caso de algún accidente de tránsito yo tenga responsabilidad como dueño registral. Sí, Y peor aún si no se hace eso, digamos, si más bien ni siquiera se hace el traspaso. Al final de cuentas, hay muchos casos que no se saben dónde está el carro o la moto. eso es lo peor, ¿verdad? Porque muchas veces por ignorancia de uno, ¿verdad? Igual yo he hecho, en mi primer carro, yo he hecho un poder. Y ese ahí, y nunca se hizo el traspaso, o sea, no sé ni quién tiene el carro. Y por dicho un día me metí y yo ya después, cuando estudié Derecho, ¿verdad? Estamos hablando que el primer carro yo lo compré hace más de 20 años, ¿verdad? Este, y por dicha ya después uno entiende esto cuando empieza a estudiar Derecho, y usted dice, ¿qué torta me jalé yo? ¿Verdad? O sea, digamos, y por dicha Claro. me metí y ya vi que el carro debía no sé cuántas placas, ¿verdad? Entonces yo asumo que ya el carro no está en circulación, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Entonces debía, no sé, 8 placas, una cosa así. Entonces ya hay uno como que se tranquiliza porque dice, hey, si de 8 placas ya el carro pareciera que ya no está circulando, ¿verdad? Pero si no, ya hay que empezar a ver cómo hace usted para hacer un Para trámite de comprar. inscripción, que también lo he pensado hacer, aunque no tenga las plazas, pero el problema es que para inscribirlo, el vehículo tiene que estar al día. Y estaba yo pagando 8 placas, ¿verdad? Para poder inscribir el vehículo. Entonces, otro problema, ¿verdad? Entonces, de ahí lo he dejado, pero por lo menos sí sé que no está circulando. Graylin, Profe, en ese caso usted no puede reportar el vehículo como perdido, desaparecido, robado o algo ahí, como poner en la orden de captura que se lo quiten al aeropuerto. Buena esa. sí, sí, pero es un problema para uno, ¿verdad? Máxime si uno es abogado peor, ¿verdad? Porque ya se supone que usted conoce el derecho y ya ahí estaríamos fuera del principio de la buena fe, ¿verdad? Que tanto nos ha hablado aquí
el compañero, ¿verdad? El compañero, desde que empezó la exposición, habla de la buena fe para acá y la buena fe para allá. Entonces, ya ahí la buena fe se fue al carajo, ¿verdad? Se fue, carajo. Sí, adelante, compañero. Sí, ahora, bueno, les voy a hablar del traspaso de bienes e inmuebles. Bienes, muebles registrales. Bueno, son todas aquellas cosas que podemos mover de un lugar a otro. Por ejemplo, vehículos, embarcaciones, maquinaria, joyas y otros más. La inscripción de estos en el registro público correspondiente es lo que le da oponibilidad frente a terceros. Es decir, aunque entre partes el traspaso haya ocurrido, si no está inscrito el cambio de titularidad, terceros que adquieran de buena fe, volvemos al principio de la buena fe, podrían alegar que no tenían noticia del anterior cambio. Esa necesidad de publicidad registral construye una carga para que el vendedor cumpla con su obligación de hacer el traspaso efectivo frente a terceros y para que el comprador tenga seguridad jurídica plena. Desventajas de esto, falta de publicidad registral en algunos muebles. No todos los bienes muebles se inscriben en el registro, lo que deja la parte débil en completa inseguridad. Compra de buena fe. Si alguien compra un bien mueble, perdón, sin saber que estaba ya vendido o embargado, puede surgir obviamente un conflicto donde el afectado es la parte débil. Contratos de prendas o garantías mobiliarias. Si no se inscriben en el registro de bienes muebles, el acreedor queda desprotegido frente a terceros. Y el traspaso formal de bienes muebles suele requerir también transferencia de título, factura o un documento acreditativo. Bueno, eso por parte de los bienes muebles. Respecto a los bienes inmuebles, son los que no, o sea, lo contrario, los que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, tenemos casas, terrenos, ¿qué más? Fincas, edificios. Estos se regulan en el Código Civil de Costa Rica. Las situaciones de desventaja acá por ejemplo, la doble venta. El vendedor transfiere, por ejemplo, una finca a dos personas distintas. La desventaja recae a quien no la inscribió primero. Otro ejemplo es hipotecas no registradas. El acreedor hipotecario, en este caso, pierde frente a otros si no la inscribieron. Ignorancia registral y entre otros. Yo concluyo con mi parte y a continuación sigue la compañera Nayeli con el resto del temita. Muchísimas gracias. Correcto, ahora sigo yo. Bueno, no sé si me ven porque yo solo veo mi pantalla, pero bueno, sí, ahora me toca a mí. Voy a ver si se pasan los diapositivas. Excelente. Ok, bueno, dejando un tantito el tema atrás, ahora hablando de la carga de la prueba en Costa Rica como tal, bueno, para empezar hay que saber qué es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es la carga de la prueba? Como tal, vendría siendo que vamos a ver cómo es lo que será quien tiene esta obligación de demostrar determinados hechos en el litigio. Vamos a ver un poquito más a detalle. En Costa Rica, bajo la reforma civil procesal, la regla general es que quien hace la pretensión debe probar los hechos constitutivos de su derecho. Ya les voy a explicar un poquito qué es eso.
También está el hecho de que quien se opone debe probar los hechos modificativos, perdón, extintivos o eximentes, que también ya los veremos un poco más a detalle, ¿verdad? Ahora, para empezar, en derecho privado, los hechos constitutivos son estos que crean derechos y obligaciones entre particulares como tal, ¿verdad? Un ejemplo un poco práctico sería volviendo atrás con lo que estaba hablando el compañero de la compraventa de un carro, por ejemplo. Vamos a ver, cuando una persona firma un contrato para vender su vehículo y no escribe en el registro nacional, ese acto como tal es un hecho constitutivo, ¿verdad? Porque da origen al derecho del comprador a recibir el carro y también al derecho del vendedor a cobrar el precio que se acordó, ¿verdad? Entonces, más o menos eso sería ese primer concepto. Ahora, viendo a detalle los otros tres conceptos de los tipos de hechos de prueba, más a detalle, yo los quise poner un poco más detallados porque cuando estábamos investigando, pues fueron conceptos muy nuevos para mí, así que no sé si sea lo mismo para ustedes. Pero bueno, para empezar, los hechos modificativos son estos que cambian o alteran las condiciones originales de una obligación o un derecho como tal. Los hechos extintivos son esos que hacen que desaparezca la obligación, ¿verdad? Extinguiendo el derecho del demandante como tal. Ahora, los hechos eximentes eliminan la responsabilidad por causas legales o justificantes. Bueno, viéndolos un poco más a detalle, como haciendo un ejemplo de cada uno rápidamente. Primero, vamos a ver un pequeño ejemplo de un hecho modificativo para que se comprenda cómo funciona. Ok, recordando que modificativo es de que cambian o alteran las condiciones, ¿verdad? De que se modifica como tal. Entonces, viendo este ejemplo, vamos a ver que el demandante eh, es un arrendador que exige el pago de 2.000 colones, digamos, mensuales según un contrato. ¿Ok? Y el demandado, ¿qué es lo que dice? El demandado está alegando que no, que verbalmente hubo un no acuerdo y ahí se dijo que no, que es que él ya no iba a pagar 2.000 colones, que iba a pagar 1.500 colones por mes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí el demandado? El demandado tiene que probar la modificación de este contrato, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va el que es un hecho modificativo. Ahora, viendo el que sigue, que sería un hecho extintivo, o sea, recordando que extintivo es que hace que desaparezca la obligación, ¿verdad? Extingue el derecho del demandante como tal. En este ejemplo, el demandante dice, demanda porque, pues, le hizo un préstamo a esta persona y el demandado, bueno, le hizo un préstamo y no le está pagando, le debe un pago. El demandado dice, no, yo ya pagué la deuda hace un mes, yo no tengo que pagarle nada más. Entonces aquí, ¿cuál es el deber del demandado? Debe probar este pago, qué sé yo, mostrar una transacción bancaria, una factura, lo que sea, pero debe mostrar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sería extintivo. Si usted muestra que usted ya pagó, usted no tiene que pagar lo que en este momento el demandante le está exigiendo, ¿verdad? Ahora, yendo al siguiente ejemplo de un hecho eximente. Tal vez nada más ahí, compañera, Ajá, y tal vez para referirme a lo que también antes dijo Rueda. En el me caso que la vuelvo. compañera plantea, obviamente, si yo presento una demanda porque usted me debe, por ejemplo, aquí, por un pago de un préstamo, yo tengo también la obligación como demandante, de establecer la prueba donde diga que yo le presté esa plata, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que aportar? Por ejemplo, un pagaré, una letra a cambio. eh, por ejemplo, podría ser igual una factura, ¿verdad? De cobro, a crédito, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo primero establezco la demanda con la prueba que usted me debe esto, ¿verdad? Le hice un préstamo y usted me debe esto, no me ha pagado. Entonces, la otra parte, como es usted, tiene que demostrar de que sí, ya pagó, ¿verdad? Pero entonces, en primera instancia, hay una parte que tiene la carga de la prueba, que es el que demanda, ¿verdad? Y el otro, el que tiene la parte extintiva, como bien lo dice la compañera, pues ya se le revierte la carga de la prueba y es el que tiene que probar que ya en efecto pagó, ¿verdad? Ese es el asunto con esto. Ujú, Profe, cuando cuando hay una denuncia, vamos a dar un hipotético caso, ujú, que Nayeli me agarre y me denuncia a mí por acoso sexual y ella dice que yo le dije algunas cosas y que, ¿verdad? Y pone la denuncia, ujú. pero no tiene prueba, nada más la palabra de ella. ¿Cómo se hace ahí el relevo de la carga? Relevo de se llama así, relevo de la carga.
Resuelve Bueno, la al final prueba. porque resuelve la prueba, porque al final es la palabra de ella contra la mía. Qué complicado un caso así. Sí, nada más que ahí entra un montón de Porque temas. los hay. Sí, 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 claro que los hay, pero ahí entra a regularse otros temas, ¿verdad? Es temas así como, ¿cuáles temas? Bueno, es que la parte, normalmente la ley protege, antes dijimos que protege un poco a la víctima, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la Ajá, víctima? Ella, ¿verdad? Entonces ella. ahí el juez lo que toma es en cuenta la eh, narrativa de ella y sí. digamos, y en cierta forma, digamos que existe una secuencia lógica entre lo que ella está planteando. Y si ella tiene una narrativa muy buena y en cierta forma una lógica entre lo que plantea y usted más bien anda un toque perdido con eso, ahí es donde llegan los pequeños y grandes problemas, precisamente. Bueno, pero qué complicado, ¿ah? Porque Por supuesto. finalmente, sí, 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 Ah, por supuesto. Eso porque es hay muy mujeres muy complejo. inteligentes y agarran y hacen, o sea, he visto Hay mujeres y tantos, hay hombres muy inteligentes, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿verdad? Para no sí, tirarle a que solo las mujeres, ¿verdad? Porque puede darse ambos casos, ¿verdad? Pero sí, 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 entiendo, claro que sí. Guillermo. Profe, y un caso así no atenta contra la igualdad ante la ley. Ah, sí, pero obviamente es que entra todo lo que es la protección a la víctima, ¿verdad? Hay una ley especial, ¿verdad? Que regula ese tema. Entonces, lo que le quiero decir con eso es que, obviamente, y tampoco se puede decir de que entonces cualquier persona que, si, por Sí, ejemplo, si profe, acosa y a ella, digamos, si no sé, le toca un busto, por poner un ejemplo, y entonces si ella va, entonces, y no tiene prueba de que le tocó el busto, entonces nunca va a poder denunciar, sí, ¿verdad? profe, porque ahí ya Entonces, vienen los perdón, problemas profe, de que, y hay otro tema súper delicado también que está ahí, el tema de la revictimización. sí, 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 sí. porque si es igualdad ante la ley y hombres y mujeres son iguales, pues si son iguales en todo aspecto de legal y no, Ah, sí, sí, tal. sí, nada, por eso, o sea, no es que automáticamente se le va a imponer una pena, pero es que también hay que darle Es credibilidad complicado. a lo que la persona plantea, ¿verdad? Sí, Porque y de ahí, si usted anda en X lugar y vamos a lo mismo, ¿verdad? De ahí, si alguien viene y comete un abuso y no y es solo esas dos personas, ¿de cómo hace usted también para demostrar de que sí lo hizo o que no lo hizo? sí, Entonces ahí se le da mucha credibilidad, como digo, a la narrativa, a cómo se dieron los hechos y demás, ¿verdad? sí Entonces, se le da al supuesto abuso, porque si yo acuso a David que me acosó verbalmente, entonces yo tengo, en ese caso, estaría con más beneficio. O sea, David tiene que, o no, Eso pasó sí, ahorita sí, o no, al no, o al no es ser que mujer, ya más que no. todo va a depender muchas veces del tipo de delito, ¿verdad? O sea, va a depender de muchas veces del tipo de delito y aunque ustedes no lo crean, Eso pasó en el se toma gobierno en ahorita. cuenta varios factores. Les voy a leer un poquito, eh, más o menos para que me entiendan lo que les quiero decir. Por ejemplo, en casos donde se establezca violencia o intimidación o cosas así por el estilo, el 1018 del Código Civil dice, para calificar la fuerza o intimidación debe atenderse a la edad de la persona, al sexo de la persona y la condición de la persona que lo sufra. Entonces vean que ustedes, que el mismo Código Civil está diciendo, ok, vamos a ver qué edad tiene, ¿verdad? Para ver si dependiendo de la edad, vamos a analizar. Vamos a analizar el sexo también, si es hombre o mujer, ¿verdad? Y vamos a analizar la condición. Y cuando condición hablamos, tal vez una condición especial, por ejemplo, hablemos de un anciano, hablemos de una persona con discapacidad mental, ¿verdad? Un síndrome de Down, cosas así por el estilo. Entonces, todas esas cositas se van a tomar en cuenta. ¿Verdad? Eso está en el 1018, por ejemplo, en civil y en penal es igual, ¿verdad? También para que usted lo conozca. O sea Compañera, perdón, si una mujer entonces lo acosa o digamos que lo toca bien indebidamente, que sea un hombre, inmediatamente ahí cuando pone la denuncia, toman en cuenta que es un hombre no sé, se me ocurre, ¿verdad? Estoy especulando. No es que me pase todos los días, ¿sí? pero, pero, para poner un ejemplo, porque usted dice que toma en cuenta sexo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, entonces, no sé, ahí me encuentro una mujer en el bus y me manoseó y yo todo, ¿cómo se llama eso? no, Inocente. va Ya se para los dos dejó. lados, o sea, por supuesto que va para los dos lados, ¿verdad? Obviamente también, pero de ahí,
no es tan normal, ¿verdad? No es tan normal esa situación, ¿verdad? Pero aun como le digo, si usted me dice que es una... Es que se analiza muchos factores, ¿verdad? O sea, es que habría que ver el caso con Treto, pero si usted me dice que, no sé, que usted va en el bus y que Nayeli lo tocó y entonces se va a poner una denuncia a ella porque lo tocó, entonces ya ahí empieza a analizarse un montón de cosas, ¿verdad? Que ya usted tiene, no sé, digamos que 40 y resto de años y ella tiene, no sé, 20 y algo. Y entonces habría que ver hasta dónde usted realmente sucedió o no sucedió, o sea, y si le afectó o no le afectó, o sea, Este es que hay un montón de programa. cosas, ¿verdad? Hoy cogimos Pero a hay más Nayeli probabilidad, de ejemplo. y no es que, y estoy quedando grabado, ¿verdad? Pero sí, podría, o sea, la ley probablemente el juez va a tener por un hecho más cierto que sea al revés, más bien que usted la toque a ella, aunque suene feo, ¿verdad? Sí, 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 no, que lo sí. comprendo, pero eso exactamente esa es la pregunta, digamos, porque entonces utilizan el criterio, entonces no hay, y también estoy tonteando con eso, pero no hay un criterio de igualdad, ¿verdad? No, no, Como sí, sí, sería. sí, en teoría se tienen que valorar los O, dos o, casos, o más por bien es como el supuesto. meme es como el meme de los tres piropos que dice, si este me piropea, esa cosa, si este otro me piropea y Sí, anda en sí, carro, es así, algo, no, sí, le algo entiendo, así. pero es que desde nuestra constitución política, ustedes saben que desde ahí ya viene todo, ¿verdad? Y lo digo así porque viene todo, me refiero a que desde el artículo 50, 52, 50, ¿verdad? Vamos a ver, 51. Dice el 51, la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección Ujú. especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Eso dice el artículo 51, párrafo segundo. O sea, desde ahí ya está, va tirando pautas a quien la ley va a proteger más, ¿verdad? Entonces, para que, por lo menos para que lo tengan ahí. Para que agarren Ahora sí, bolados. compañera. Ujú. Continúo. Sí, adelante. Bye. Bueno, recordando brevemente que estaba explicando los tipos de hechos en la prueba, primero vimos el modificativo, luego el extintivo y ahora vamos a ver un breve ejemplo de un hecho eximente, ¿verdad? Vamos a ver, recordando que eximente es que esto elimina totalmente la responsabilidad por causas legales o justificantes como tal. Ok, ahora, en este ejemplo, bueno, nos dice que el demandante reclama una indemnización por incumplimiento de contrato. Y el demandado pues llega y dice, no, lo siento mucho, yo pues hubo un desastre natural que a mí me impidió cumplir. Digamos que un terremoto y causó una derrumbación ahí terrible. Entonces el demandado debe probar que el evento fue tanto imprescindible como irresistible, ¿verdad? No es como que simplemente él dice, no, pues bueno, como hubo terremoto, vieras que todo se derrumbó donde yo vivo y le creemos y ya. No, tiene que probarlo igualmente. Lo cual entonces ahí sí sería causas totalmente, como, pues, como dice la palabra, imprescindibles, ¿verdad? Ahora, dejando un poco detrás estos conceptos y siguiendo con el hecho de las pruebas, vamos a ver un poco sobre la prueba testimonial. Ahora, la prueba testimonial es cuando una persona totalmente ajena al juicio declara sobre hechos que conoce porque ya sea que los vio, que los escuchó, entre otras. Ahora, esta persona es la que conocemos como testigo, que es un término un poco más conocido, que se suele ver como en todo juicio prácticamente. Entonces, vamos a ver, esta persona llamada testigo tiene que ser muy objetiva, tiene que decir la verdad. ¿Verdad? Le suelen poner hasta a veces esto que he visto yo en películas que les ponen una Biblia y les dicen que juren por la verdad. Entonces, vamos a ver, esta No, le declaración dicen que ayuda jure al por lo juez. más, ahora dicen jure por lo más sagrado Ajá, de sus creencias, ¿verdad? Ese ve, es el juramento ahora, ahí, ¿verdad? por Porque ahí puede ser que anda. usted no crea en la Biblia, no crea en Dios, entonces por lo más Ajá, sagrado de sus creencias se dice. Ujú. entonces, bueno, por ahí va el asunto. Entonces, por esa razón, digamos, el valor de este testimonio depende totalmente de su sinceridad, de esta coherencia tanto interna como estas contradicciones que puede llegar a tener y su claridad. ¿Sí? Digamos, estuve leyendo un poco y que José Valle Favela cree en que el testimonio se podría decir que es como un medio probatorio de gran utilidad, pero debe valorarse con mucha cautela porque puede estar influenciado ya sea por la memoria o también por vínculos con las partes, ¿verdad? Que esto nos lleva un poco a ver
ambas cositas muy importantes, que sería la declaración de parte y la prueba documental. Ahora, la declaración de parte, ¿qué es? Su mismo nombre lo dice. Vamos a ver, es cuando una de estas personas que participa en el juicio, ya sea, bueno, quien demanda o puede ser quien se está defendiendo, pues da su versión de los hechos. Esta declaración puede ayudar bastante al juez a entender mejor lo ocurrido, pero vamos a ver, también es muy importante porque cuando una de estas personas reconoce algo que lo perjudica y beneficia a la otra parte de una u otra manera, ahí es cuando verdaderamente se puede hasta considerar una confesión, ¿verdad? Puede tener mucho valor como prueba, porque obviamente es una declaración de parte y yo siempre voy a querer beneficiarme a mí. Si sin querer se me sale algo que beneficia a la otra persona, entonces es ahí cuando puede considerarse un poquito más real, porque estamos en la misma situación que con los testigos, porque depende meramente de la palabra de esta parte que está haciendo su declaración. Vi por ahí también que justamente el jurista Hernando David Chandía cree un poco en que la confesión es cuando alguien justamente admite un hecho que va en su contra y a favor de su oponente, ¿verdad? Que es como un poquito lo que les estaba comentando. Viendo la prueba documental, también su propio nombre lo dice, pues tiene que ver con documentos, de una u otra manera, ¿verdad? Puede ser un contrato que se utiliza para probar algo en un juicio, puede ser una carta, un correo electrónico, una factura, entre otras cosas, ¿verdad? Y ahora aquí no estamos hablando de palabras meramente. Estos documentos suelen ayudar mucho a demostrar como lo que realmente pasó, porque si el documento fue hecho, por ejemplo, por una autoridad, como un notario o hasta una oficina pública, entonces se presume que es verdadero, a menos de que alguien lo impugne. Ahora, en cambio, los documentos hechos entre particulares de tú a tú, eso sí necesitan ser como más reconocidos por quien los firmó y de paso no deben ser negados. ¿Ok? Leyendo un poco también encontré que Francesco Carnelutti, italiano, considera también que esta prueba documental es una de las pruebas como que más importantes porque muestra de forma clara los hechos y decisiones que ocurrieron en el pasado. Porque puede que hoy yo diga misa, puede que hoy yo diga que yo pienso esto, que yo nunca accedería a esto, pero lo siento mucho, aquí tenemos un contrato, aquí tenemos un correo, aquí está su firma, aquí está todo. Esta es una prueba documental de que usted sí accedió, de que usted dijo que sí, de que usted dijo que no, ¿verdad? Yendo por ese lado. Continuando con las pruebas, ahora esto nos lleva a la prueba pericial. Y la prueba pericial es como justamente, vamos a ver, es la opinión, llamémoslo así, la opinión técnica que da una persona que está especializada en un tema que el juez no domina. ¿Ok? Como por ejemplo medicina, contabilidad o ingeniería podría ser también. Este especialista es el que conocemos como perito, es el famoso perito. Este analiza los hechos y presenta un informe con sus conclusiones, pero no necesariamente tiene que ser solamente escrito. También hay veces en que el perito puede ser llamado al juicio para explicar lo que encontró, porque justamente tiene un conocimiento más técnico, está profundizado en el tema, entonces como lo conoce a profundidad, puede explicar de una forma sencilla, tanto para el juez como para todas las personas que están involucradas sobre el tema, ¿verdad? Estuve viendo que también, según Eduardo Juan Couture, que si no me equivoco es el que escribió este libro de los 10 mandamientos, no sé si ando perdida, el dictamen pericial no suple como la función del juez, ¿verdad? Sino que lo asesora en aspectos que están fuera de su conocimiento. O sea, el perito es muy importante, pero no tiene la decisión final, ¿verdad? No tiene ninguna decisión de por medio, sino que simplemente asesora, ¿ok? Entonces, más o menos como eso sería lo que es la prueba pericial y quién es el perito y qué hace. También hay algunos casos especiales, vamos a ver, en muchos casos jurídicos relacionados con situaciones de desventaja, la ley o jurisprudencia puede como invertir o aligerar la carga de la prueba para la parte débil, ¿verdad? Como por ejemplo, en derechos del consumidor, la parte consumidora puede estar exonerada de probar detalles extremos del contrato o puede bastar con una presunción legal. También en procesos de divorcio, por ejemplo, por causas como infidelidad, malos tratos,
ese tipo de cosas, vamos a ver, la causal debe probarse, eso sí, ¿verdad? Los testigos, pruebas periciales, documentos pueden generar presunciones si hay datos consistentes. En Costa Rica específicamente, encontré por ahí que la jurisprudencia sobre divorcio contempla que la parte que invoca causal tiene que probarla, ¿verdad? Pero también hay ciertos hechos, como por ejemplo el abandono, la separación, que se ha dado por mucho tiempo, puede admitirse como presunción si hay evidencias suficientes. También están las desventajas un poco como en derechos de familia, como, bueno, la vulnerabilidad que hay en las relaciones conyugales o parentales. Y yendo por esta misma línea, un poco por el lado de la familia, dando un ejemplo sobre la pensión alimentaria. En el derecho de familia costarricense existe el deber de alimentar entre ciertos parientes, ¿verdad? Como, qué sé yo, una relación de padre-hijo o cónyuges en algunas situaciones también. Pero si hay un divorcio o separación, quien deba alimentos debe proporcionarlos, eso sí, conforme como a la capacidad económica del que está obligado a hacerlo y las necesidades del beneficiario. No es como que yo llegue y diga, bueno, yo le voy a interponer a usted la demanda, quiero pensión y deme 10 millones a la quincena de pensión y resulta que usted gana 400,000 colones al mes. No tiene sentido y de una u otra manera, pues yo no necesito 10 millones de colones a la quincena para yo poder comprar alimento. Entonces, sí, en ese tipo de situaciones se consideran ambas partes en ese sentido. Ahora, eso sí, si el obligado no paga, se puede acudir tanto al cobro judicial como al embargo de bienes e incluso vi por ahí que en algunas situaciones se pueden como realizar anotaciones crediticias. Claro, si la ley lo permite. Entonces, hasta en ese sentido se puede ver afectada a una persona que no paga la pensión. Continuando también con el tema un poco de familias y demás, estuvimos viendo sobre el matrimonio, que el matrimonio también tiene como, no es necesariamente que usted puede brincar del matrimonio al divorcio y ya, hay como un algo entre eso. Vamos a ver, en Costa Rica conlleva, el casarse en sí conlleva deberes mutuos, ¿verdad? Qué sé yo, la fidelidad, el auxilio mutuo, socorro, convivencia, esos son tipos de cosas que, vamos a ver, esos son deberes que adquiere no solo el hombre, sino también la mujer, ¿verdad? Después del matrimonio, también antes de ir directamente al divorcio, se puede hacer la separación judicial, que eso es como una figura que suspende ciertos deberes conyugales, ¿verdad? No todos. Puede ser como, por ejemplo, la convivencia. Ya ustedes no necesariamente tienen que estar bajo el mismo techo, pero no disuelve el vínculo matrimonial como tal. O sea, siguen estando casados. Sigue habiendo deberes como la fidelidad y entre otros, ¿verdad? Ya en cambio, si pasan directamente del matrimonio al divorcio, es un caso totalmente contrario. Ahora sí que el divorcio brinda total disolución del vínculo matrimonial. Ahora sí que no se permite, bueno, más bien ahora sí se permite que los cónyuges pues puedan contraer nuevas nupcias, que se puedan casar de nuevo. Ya no se debe fidelidad. Eso significa que ahí se termina todas las obligaciones que comentamos anteriormente. Ahora sí que ya no hay, no es en partes como en la separación judicial. El matrimonio se acaba. Utilizando un poco ese ejemplo de la infidelidad, aquí, en caso de infidelidad, aquí en Costa Rica puede ser como causal para separación judicial o divorcio, ¿verdad? Dependiendo de lo que la ley y la jurisprudencia determinen como ofensa grave. Eso sí, pero la infidelidad no, vamos a ver, el hecho de que sea causal de divorcio no significa que pueda afectar directamente la división de bienes gananciales. ¿Ok? Digamos, los bienes se dividen según lo establecido legalmente sin necesariamente sancionar como el patrimonio por causa de esta infidelidad, ¿verdad? A no ser de que esté estipulado como causal por convenios matrimoniales, ¿verdad? Que anteriormente a casarse hayan firmado y hayan dicho, bueno, si usted me es infiel, usted me tiene que dar a mí 500 colones. Si no hay nada de eso, entonces la infidelidad es causal, pero no influye en estas cuestiones ya al momento del divorcio. Ahora, hay distintas formas y causales de divorcio en Costa Rica. Vamos a ver, no necesariamente solo la infidelidad. Puede ser también divorcio por mutuo consentimiento. Hay personas que dicen, bueno, ya no más. El divorcio contencioso también puede ser, divorcio causal, entre otras. Ahora, esto del divorcio lo regula la ley 5.476 del Código de Familia, artículo 49. Vamos a ver,
desde que se tuvo como conocimientos como tal de los hechos que lo motiven. Eso es lo que dice esta ley. Por ejemplo, trayendo esto de la infidelidad, la persona tiene dentro de un año contado, específicamente dentro de un año, como para pedir el divorcio, llamémoslo así, utilizando la infidelidad como su causa. Pueden ser otras causas, pero este es el ejemplo que estamos tomando. Ahora, también dice que esta acción de divorcio, resguardada por esta ley, solamente puede darse por el cónyuge inocente. Entonces, en eso esta ley sí la vi que es como muy específica. No es como que simplemente yo digo, bueno, le fui infiel porque ya no quiero estar con usted, nos vamos a divorciar. No, a la persona a la que le fueron infiel es la que puede pedir el divorcio por infidelidad. Y claramente, pues, tiene que, tiene que probarlo, ¿verdad? De una u otra manera. Ahora, los causales por separaciones no solamente pueden ser infidelidades, pueden ser, qué sé yo, separaciones muy prolongadas, ofensas graves, adulterio, como lo estábamos hablando. También puede ser abandono del hogar, entre otras. Esta ley exige, eso sí, que se prueben esos causales, ¿verdad? Con los medios correspondientes. O sea, el proceso debe respetar el derecho al debido proceso de ambas partes. Y el hecho de que usted me fue infiel no significa que yo hoy lo acuso y ya yo tengo la razón. Tengo que aprobar y al mismo tiempo, pues, hacer todo el procedimiento como se debe. También de paso con el divorcio, si hay involucrados menores, entonces se tienen que resolver estos temas respecto a los hijos menores de edad, a la patria potestad, la guarda, pensión alimentaria, esta distribución de bienes que estuvimos hablando y bueno, entre otras cosas. Esto todo según capitulaciones o lo que la ley disponga como tal. Ahora, el convenio entre los cónyuges puede prever muchos asuntos en divorcio. Vamos a ver, por ejemplo, hablando de nuevo como de la pensión, régimen de visita, ¿verdad? Que cuando se divorcian, si uno se queda con la custodia, igualmente pueden como acordar, qué sé yo, que todos los sábados el padre o la madre puede ver al niño, salen, entre otras. Entonces, más o menos así funciona, pero si no hay convenio como tal, si no llegan a un acuerdo, el tribunal decide vamos a ver, conforme al interés superior de los menores y las normas aplicables. Entonces, más o menos por ahí va el cómo funciona las cuestiones de divorcio aquí en Costa Rica. Ahora, que no todo tiene que ver con los hijos. También hay indemnizaciones por daño moral. Eso también se puede pedir. Aquí en Costa Rica, el adulterio o infidelidad se ha considerado causal de divorcio según la legislación civil. Y de hecho, hasta hay tesis universitarias que encontramos por ahí que examinan la evolución del concepto de adulterio en la jurisprudencia costarricense. O sea, hay casos donde los cónyuges demandan bueno, el divorcio por infidelidad, también solicitan indemnización civil por daño moral. Bueno, claro, si queda aprobado el perjuicio al cónyuge inocente. También, bueno, vimos trabajos académicos que estudian cuándo y cómo se concede esta indemnización. Por ejemplo, hay un trabajo que encontramos de Godínez Quesada y López Agüero que se llama Indemnización Civil al cónyuge inocente por daño moral en los procesos de divorcio por la causal de adulterio, que es un trabajo que está muy completo. Es una tesis, si no estoy equivocada, de unos estudiantes de la UCR que estaba muy, muy completo al respecto. Y bueno, si quieren saber un poco más de esto, les aconsejaría que lo lean en realidad. Ahora, terminando un poco con el tema, yendo un poco a la conclusión, bueno, en sí, vamos a ver, el derecho privado en Costa Rica, a lo que yo llegué a entender, bueno, las situaciones de desventaja en este surgen cuando una de las personas en una relación jurídica tiene menos poder o capacidad frente a la otra. Para equilibrar esta desigualdad, el ordenamiento establece mecanismos legales de protección como el deber de información, que nos comentó el compañero, la buena fe contractual, que se mencionó bastante. El ordenamiento también establece, vamos a ver, como cláusula que el control de cláusulas abusivas, la inversión de carga probatoria en ciertos casos también. Bueno, y todas estas normas buscan como asegurar que los actos jurídicos sean justos, transparentes y proporcionales, especialmente en ámbitos como los contratos de seguros, el derecho de familia y el régimen registral. Ahora, encontramos un par de leyes también como vigentes que
que ayudan y respaldan un poco estos temas que estuvimos hablando, que también encontramos que esta ley la ley de 1823 justamente se vio en una sentencia en el Tribunal de Familia del 2 de febrero de 2024, bastante reciente. Se resolvió un divorcio por incompatibilidad de caracteres, remitiendo a la autonomía de voluntad consagrada en esta ley, que es la ley para la reivindicación de la autonomía de la voluntad en el proceso de divorcio. Eso es la reforma del Código de Familia. Justamente este caso introdujo la causal de incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio, sin requerir esta demostración de hechos específicos más allá de la voluntad del cónyuge, ¿verdad? Esto evidencia cómo la ley más reciente pues reconoce opciones para disolver el matrimonio basados en voluntad y mitigando exigencias probatorias en algunos casos. También encontramos otra ley, que es la ley número 8653, que es la reguladora del mercado de seguros que mencionamos anteriormente, que esta plantea claramente como objeto la protección de los derechos, vamos a ver, de los asegurados y terceros interesados, desde la comercialización hasta la ejecución de los contratos de seguro. Esta ley sirve de base para imponer deberes al asegurador en protección de la parte más débil, exigencias de claridad, transparencia y demás. Entonces, bueno, sobre la investigación que nos tocó, tanto eso fue lo que encontramos, eso fue lo que se entendió y eso fue lo que se aprendió. No sé si ustedes pudieron seguirnos y entender todo correctamente. Muchísimas gracias, más bien. Y sí, investigaron bastante adicional, ¿verdad? Entonces, y es bonito, ¿verdad? Es bonito así porque traen cosas distintas a lo que muchas veces uno siempre escucha. Más bien, felicidades por ese esfuerzo extra que hicieron. Listo, Muchísimas muchachos. gracias. Voy a dejar de Nos vemos. compartir, me dicen cuando ya no ven, por favor. Nos vemos de hoy en 8, Dios mediante. La otra semana creo que es Sofía con María Quesada, que nos van a hablar de los derechos del concebido. Y de hoy en 15 empezaríamos ya con la primera evaluación. Entonces también para que lo tomen ahí en cuenta y vayan ya de una vez preparándose. Que tengan buenas noches, muchachos, y nos vemos de hoy en 8, Dios mediante. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Chao, Buenas buenas noches. noches. Chao, chao. Buenas noches.